Italia sigue sin poder formar gobierno. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte no logran consensuar quién ocupará el cargo de primer ministro. Vemos un informe y lo analizamos en el piso. En Italia persiste la incertidumbre política. 2 meses después de las elecciones, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte no logran consensuar quién ocupará el cargo de primer ministro. A pesar de los avances alcanzados en cuanto al programa de gobierno, tanto Luigi Di Maio, de 5 Estrellas, como Matteo Salvini, de la Liga del Norte, le pidieron al presidente Sergio Mattarella más tiempo para llegar a un acuerdo. Con el 32,7% de los votos, el Movimiento 5 Stelle fue la fuerza individual más votada en los comicios del 4 de marzo, mientras que la alianza de ultraderecha formada por la Liga junto a Forza Italia y Hermanos de Italia alcanzó el 37% de los sufragios. Con mayoría propia en el Parlamento, ambas fuerzas anti-establishment acordaron gobernar juntas para salir así de la acefalía política y evitar un llamado a nuevas elecciones. Situación que, pese a la buena voluntad de las dos partes, aún no llega a buen puerto. Resignando sus respectivas intenciones de encabezar personalmente un futuro gobierno, Di Maio y Salvini buscan una figura capaz de llevar adelante el programa común y garantizar la gestión de gobierno. Según la prensa italiana, el Movimiento 5 Estrellas propone como candidato a Giuseppe Conte, abogado y profesor de Derecho Privado en la Universidad de Florencia y actual miembro del Consejo de Presidencia de la Justicia Administrativa. La Liga, en tanto, postula a Giulio Sapelli, un economista y reconocido docente universitario. Más allá de las divergencias en torno a quién será el primer ministro, ambas formaciones habrían avanzado en puntos clave de la agenda, como aumentar los controles a la inmigración ilegal, asistir a las personas con dificultades económicas, reformar el sistema de pensiones e impulsar una baja en los impuestos. Sono molto orgoglioso delle interlocuzioni che ci sono state fino ad ora e siamo soddisfatti del clima che si respira, ma soprattutto dei punti che si stanno portando a casa sul reddito di cittadinanza, sulla legge Fornero, sul taglio agli sprechi. La indefinición política italiana, la demora en la formación de un nuevo gobierno y la reciente filtración del primer borrador del acuerdo entre ambas formaciones, difundido por el diario Huffington Post, encendieron las alarmas en Europa. Es que en el documento, la futura coalición de reconocido tinte euroescéptico propone un mecanismo para salir del euro, además de una suerte de condonación de la deuda italiana por parte del Banco Central Europeo y la creación de un organismo paralelo al Consejo de Ministros para tomar decisiones por afuera de los cauces normales. También plantea un acercamiento a Rusia, instando a que se retiren las sanciones comerciales impuestas por Italia al gobierno de Vladimir Putin. Non è un governo spauracchio, ma sicuramente gli italiani ci hanno votato per riportare a Bruxelles e a Strasburgo la centralità del tema italiano del lavoro, del diritto al lavoro, della dignità del lavoro, della difesa dell'agricoltura, del Made in Italy, della pesca. Tanto el Movimiento 5 Stelle como la Liga del Norte aclararon que el documento es solo un borrador, cuyo contenido y propuestas ya fueron modificados, rechazando de plano la posibilidad de una salida de Italia de la zona euro. La rehabilitación política del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, con derecho a candidatearse si se habilita un nuevo llamado a elecciones, suma aún más inquietud al ya complicado futuro político italiano. Hablamos de incertidumbre en Italia y en Europa y en el mundo por esto. Y también la pregunta de tratar de entender
¿Cuánto tienen en común el Movimiento 5 Estrellas con la Liga del Norte, Jorge? Se trata de la mezcla más extraña desde que se firmó el Tratado de Roma en 1957, porque tenemos a izquierda y derecha, pero ambos, por ejemplo, son rusófilos, es decir, quieren levantar las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea, eso por un lado. Y por el otro lado, más allá de que los italianos dicen que quieren permanecer en el euro y los italianos dicen que no quieren salirse de la Unión Europea, bueno, están en contra de Europa o de Europa como se maneja hasta ahora. Este es un dato. La Liga contra la inmigración, el Movimiento 5 Estrellas por un salario de 780 euros a cada uno, más allá de que trabaje o no. Esta semana, digamos, el gran tema tenía que ver con ese documento, Natalia, que trascendió, en donde se veían cuestiones que preocuparon mucho, sobre todo a Europa, pero esta gente está en este momento preocupada por establecer pautas para llegar a un gobierno y no tener que ir a nuevas elecciones. Sí. ¿Qué se sabe? De hecho, en las últimas horas presentaron un documento de 30 puntos. Este documento de 30 puntos sería presentado ya el lunes a Sergio Mattarella. El presidente es quien debe avanzar con esta formación de gobierno y deberían empezar también a repartir los ministerios, que va a ser otro de los escollos que han tenido con este duro golpe de las últimas horas por la filtración del documento, donde, bueno, el establishment obviamente los muestra como el cuco, como peligrosos y demás. Habría que ver porque lo han lavado un poco el documento, pero atención, siguen con sus mismas posturas, por ejemplo, en esta cuestión de se presentan muy renuentes a la política, a la eurozona, a la política monetaria reunida alrededor del euro, a los acuerdos comerciales, que desde ese punto de vista, si esto avanza, ponen en un problema el acuerdo del Mercosur-Unión Europea, porque no son partidarios de este tipo de acuerdos. Con respecto a la inmigración, son bastante duros aún en este documento, porque además de revisar toda esta política, proponen también campos, digamos, de refugiados en las afueras de lo que es Roma para la expulsión mientras dura esa transición. Hablando de economía y las decisiones económicas están frenadas. Es decir, ¿podríamos hablar de una economía en pausa en Italia? Prácticamente, Inde, porque inclusive el gobierno saliente, que sigue siendo saliente hace rato, está obligado a presentar el documento de Economía y Finanzas para esta fecha. Es el documento que se presenta ante la Comisión Europea, que es quien lo debe aprobar. Y el documento que elaboraron el gobierno de Gentiloni y su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, prácticamente es la nada misma. Es decir, pronostican un probable crecimiento del 1,6% para este año, del 1,4% para el siguiente, del 1,3% para el 2020, digamos una proyección tirada casi sin compromiso y además obviamente con la aclaración que no entraban en detalles sobre las medidas que habría que tomar para cumplir con esto, para cumplir con el tema de que no supere demasiado el límite de la deuda, es decir, y de el propio Bruselas le dio plazo, esto vencía el 10 de abril, dio plazo hasta que haya un nuevo gobierno, porque esto no tiene sentido discutirlo. En esa situación está un poco el gobierno, administrando algo en lo cual no puede echar demasiado mano para no comprometer al que viene, pero también con obligaciones de responder a la necesidad que tiene un país que no termina de salir de una situación crítica en lo económico y que por ahora lo único que consiguió lograr es cierta estabilidad prácticamente a nivel de estancamiento. Y en la inercia, digamos, lo que veíamos con Jorge antes en relación a cuánto hay de similar entre el 5 Estrellas y la Liga del Norte. Pero lo que sí podemos ver es un contexto de euroescepticismo en Europa en el que se enmarca este acuerdo, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, Inde, vemos que este posible pacto entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga se inscribe en un proceso de ascenso de movimientos euroescépticos o de partidos euroescépticos en Francia, con el balotaje que Marine Le Pen perdió finalmente contra Emmanuel Macron, con la notable elección que hizo Alternativa para Alemania en Alemania y con lo que uno podría llamar, tal vez no euroscépticos, pero eurodiscos, los digo, estos gobiernos que forman parte del euro, de la Unión Europea, el gobierno de Hungría, el gobierno de Polonia, o del euro de la Unión Europea, según los casos, pero que están tensionando esa política todo el tiempo. Si un gobierno de estas características se instala en un país como Italia, que es un país que tiene una envergadura mucho mayor a otros países,
países, digamos que es después de Francia, Alemania, bueno, y Gran Bretaña, que está fuera de la zona euro, una de las grandes potencias, estaríamos en una situación muy particular. En un país que sufre más que ningún otro país de Europa, dos cuestiones. Primero, tiene una relación deuda-PBI mucho más alta que el resto de los países de Europa, es una situación económica muy delicada, y el tema de los inmigrantes, que lo toca de una manera también muy particular, pues es una puerta al Mediterráneo. Nos vamos a un corte con la pregunta que nos hacemos todos, y es, ¿estará Europa esperando que no armen gobierno para que finalmente sea Silvio Berlusconi, que ahora puede, el candidato a formarlo? Nos vamos a un corte y ya volvemos.